Bien. Buenas noches, ¿cómo estás, Josué? ¿Qué tal? ¿Desde qué parte nos estás viendo? ¿Todo bien? Saliendo del home office. Ya estamos aquí con Lore y Carito en este último evento. Vamos a esperar un par de minutitos. Yo sé que ya estamos 14 de diciembre, ya estamos terminando el año. Ya por ahí ya queremos hacer otras cosas, pero vamos a empezar en un par de minutitos esperando que se sume toda la comunidad y arrancamos. Cuéntame desde dónde estás, no sé, de dónde, si ya conoces a la comunidad Repensar, a Repensar. Ay, bien, desde Guayaquil, Ecuador. Genial, bienvenido, Josué. Y anteriormente, ¿ya te has sumado a eventos de Repensar o es la primera vez que te estás sumando? El martes tuvimos un evento sobre employee con Gaby Balbuena, que la verdad también estuvo excelente. Ya los últimos eventos del año de Repensar. Bien, vamos a esperar unos minutitos y arrancamos. Ah, qué genial, Josué. Bien, esta charla te va a encantar, te va a gustar, te va a hacer te va a valorar ese acercamiento con Design Ops. Encima con Lori, con Caro, que así por así, las dos es como, juntarlas es como lo que pasa una vez al año, así que es una muy buena oportunidad que justo estén las dos ahora en este evento. Genial, vas a ver que te va a gustar. Y tenés conocimiento sobre Design Ops. Mira, aprovecha justo que está acá Lore y Caro, si querés hacerle alguna pregunta o algo, vamos, que es el momento. Si te animás o si no escribinos, no hay ningún problema. ¿Conoces algo sobre Design Ops? O tal vez por ahí solamente has escuchado y te ha llamado la atención para poder incorporarlo, porque has visto que ahorita está como en mayor auge. Josué nos hizo ghosting. Y por ahí está escuchando apenas. A ver, Josué, cuando vuelvas, acá estamos. Bien. Hoy parece que es un día en el que están tardando, porque el martes que tuvimos este evento de employee, estaban 20, arrancamos 21 y 3. Bien, ya se están sumando, genial. Ah, José estaba escribiendo. Dice, sí, tengo cerca de 6 meses como Research Ops. Ay, genial, ya estás adentro entonces. Pero me gustaría conocer más el rol de Design Ops para aplicarlo en la empresa donde trabajo. Tengo Ay, ok, no hay problema, no hay problema. Quédate acá con lo que dijiste, más que suficiente. Creo que Research Ops está bastante vinculado. De hecho, hace poco que pude ir a Lila 23, estuvo Sebastián Gómez Botasi, que es el Bota, que él es Research Ops en Despegar,
y habló mucho de, o sea, de cómo les ha llevado el Research Ops al grupo Despegar, así que te recomiendo si puedes ver o seguirlo. Luego voy a estar escribiéndote para que lo sigas. Pero Design Ops, la verdad que sí, pues, ¿no? Es algo, yo creo que una práctica tan necesaria en los equipos de diseño que con lo que veas hoy y aprendas vas a ver que es muy importante que la puedas aprender más a profundidad, ¿no? Bien, vamos a arrancar. Ahora sí. Yo sé, como comenté, hola, ¿cómo están a los que se están conectando? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Soy Carla. La voy a estar acompañando como host en este último evento del año de Repensar. Hoy estamos celebrando 9 años desafiando el mindset de más de 5.000 graduados ya de todo Latam y España. Y estamos también ya con Carolina Torres, ya en breve voy a estar contando un poco más de ella, y con Lore Pasos. Vamos a arrancar. Yo sé que ya estamos 14 de diciembre, ya no falta nada para la Navidad, las vacaciones, y por ahí es un poco complicadito sumarse. Agradezco que se hayan sumado a este último evento. Creo que estamos cerrando con broche de oro este 2023. Contar con Carito y con Lore, como comentaba hace un momento, así por así no se da, es complicado agendarlas, pero agradezco que se hayan podido sumar. Bien, vamos a dar inicio entonces a este evento, Design Ops en Acción. ¿Qué puedes hacer con Design Ops? Y es ahí donde está la riqueza de esta charla. Vamos a dar inicio. Para que le saques unos consejos, primero ponte cómodo o cómoda, concéntrate y enfócate en este evento para extraer los mejores aprendizajes. Toma nota digital o físicamente y ubícate en un buen lugar con conexión a Internet. Bien, dicho esto, doy las gracias y aplausos virtuales para Carolina Torres. Ella es Design Ops Lead en Jumpit, diseñadora gráfica con experiencia en el mundo del diseño y la innovación. Como UX UI Designer se desempeña desde el 2019 en Kibernum y posteriormente en Jumpit. Cuenta con un diplomado en diseño de servicios por la Universidad del Desarrollo, especializada en UX Design y Design Ops por Repensar. Ha participado como mentora de estudiantes en Technovation Gears Chile. Bien, Carito, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola a todos. Hola a todos, un gusto, soy Caro. Carla ya me presentó, así que continúo. Es el primer evento de Carito, así que la verdad te agradezco, Carito. Igual Carito ya está ahora facilitando el programa de Design Ops. Viene con mucha experiencia en este campo y también ella ha sido diseñadora, así que qué mejor de tener a alguien que conoce y sabe el proceso de diseño. Y también tenemos a Lore Pasos, claro que sí, ya embajadora a Repensar. Ella es designer con más de 9 años de experiencia en proyectos con enfoque en diseño, innovación, educación y agilidad. Cuenta con un máster en innovación con metodología Human Centered Design por H2E Institute. Ha colaborado con más de 30 empresas como Surred, Hellbank, Todo Uno, Min Educación, Tecnova, etcétera. Participa como líder de Champions en la comunidad de Design of Latam desde Medellín y facilitadora de Scrum, habilidades blandas, pensamiento creativo y Design Thinking desde 2021. Te doy la bienvenida, Lore. Muchas gracias por haberte sumado una vez más. No, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias, Chachi. Me da risa porque Carito te dice Carla, y yo como que Carla, ¿quién será Carla? Me acostumbré a decirte Chachi y me da mucha risa. Espero que no te incomode y no, la verdad ha sido súper valioso el trabajo que hemos hecho contigo, con el equipo de Repensar, y de verdad encantada de estar una vez más en este espacio con ustedes. Gracias, chicas. Bueno, sin más que decir, les agradezco una vez más y espero que este espacio a toda la comunidad que está presente les sea de mucho aprendizaje y de mucho valor. Muchas gracias por acompañarnos. El espacio es todo suyo. Claro que sí, muchas gracias, Chachi, por la presentación. Muchas gracias a Caro también por acompañarme en este espacio. Primero que todo, comentarles que tenemos como varias ideas que les queremos compartir, pero la idea es que se sientan libres de hacernos preguntas y que sea un espacio bastante interactivo, ya que nos interesa también conocer un poco de lo que vienen haciendo y cómo creen que Design Ops también les puede aportar a ustedes desde su experiencia. Entonces, es importante también introducir un poco y recordar o aprender un poco cómo funciona Design Ops desde los conceptos. Por eso queremos iniciar contándoles algunas de las definiciones.
que traemos acá, que parten mucho de los referentes que particularmente pues Caro, yo y el programa de Repensar de DesignOps usamos, y es la definición que nos brinda Zero Hype. Zero Hype es una herramienta que se usa para la documentación del sistema de diseño, pero adicional nos permite mantener esa línea gráfica dentro de los productos digitales de una organización, y ellos hablan que DesignOps parte mucho de la parte práctica y desde el uso de herramientas, claramente porque como tal ellos promocionan su herramienta, pero hay una parte muy importante y es garantizar rápidamente la calidad del diseño dentro de la organización. Esto es muy importante porque el rol de DesignOps, y ahorita lo vamos a hablar más también desde la mentalidad que se puede tener, logra justamente ayudar a que lo que finalmente llega al usuario sea realmente valioso, realmente le solucione un problema y que de alguna manera cumpla con esos criterios que desde el diseño se están planteando. También tenemos la definición de InVision, que InVision es otra herramienta más para la parte de prototipado, más para la parte visual, y habla del escalamiento de equipos de diseño. Algo que sucede en DesignOps es que justamente por el aumento que ha tenido la disciplina en los últimos años, esto ha sido más bien limitado a la cantidad de diseñadores que pueden estar asignados, en este caso, a un equipo de trabajo. Entonces, el rol también tiene que ver mucho en cómo garantizamos el crecimiento orgánico sin que se vuelvan roles que van perdiendo coherencia dentro de la estructura organizacional, y sobre todo, cómo realmente las empresas garantizan la madurez en cuanto a qué momento es ideal para que las personas se desvinculen de tareas operativas o tareas que le están quitando foco en la estrategia principal, que es diseñar, y que este rol de DesignOps les ayude realmente a concentrarse en su trabajo y en lo que tienen que hacer. Entonces, miren que son definiciones que se enfocan en cosas complementarias y que tienen mucha relación, sobre todo con el rol como se vive hoy en día a nivel general. Tenemos también otras dos definiciones. A mí me gusta mucho la de Meredith Black, que es una de las cofundadoras de Design Ops Assembly, de la cual tengo la oportunidad de ser local lead con Ale y Gri, que somos el equipo base de la comunidad de Design Ops Latam, y básicamente miren que tiene que ver mucho con la definición de InVision, pero aquí tiene una palabra clave y es permitir que los diseñadores diseñen mientras que la gente de operaciones se encarga de lo demás. Aquí hay una asociación también al rol que él cumple el design lead o el manager de UX dentro de los equipos, o el nombre que le tenga asignado el equipo de trabajo, porque también se vuelven aliados justamente para garantizar que las personas dentro de su día a día tengan claridad de lo que tienen que hacer y no se dispersen en lo que no es indispensable. Y ya finalmente, que hace parte principal, de uno de los enfoques o frameworks que justamente Repensar usa más para el programa, y es la definición de Nielsen Norman, que habla más de la parte de orquestación y optimización de la disciplina, buscando amplificar el valor e impacto del diseño más en gran escala. Lo que me parece interesante de Nielsen Norman es que tiene una teoría bastante completa sobre la madurez y los momentos claves en los cuales podemos considerar un rol de DesignOps. No es el alcance de la sesión, pero los invitamos a que consulten un poco más por si les causa curiosidad y para que también entiendan un poquito en qué estado está la compañía en la que ustedes trabajan. ¿Cuáles son los enfoques generales que plantea entonces Nielsen Norman en cuanto a DesignOps? Nos habla de la estandarización del diseño en toda la organización, que tiene que ver mucho con el aumento de la productividad, justamente trayendo como esos conceptos de Agile y como todo el pensamiento Lean, en donde buscamos entregar de manera veloz con la mínima cantidad de desperdicios. También hablamos de capacitar o de alguna manera habilitar y apoyar a los diseñadores para que aumenten su nivel de conocimiento, puedan realmente colaborar y alinearse a las estrategias organizacionales, porque cuando el equipo empieza a crecer de manera muy veloz, se va de pronto percibiendo que la cantidad de personas no corresponde a la cantidad de proyectos o iniciativas que se llevan, pero muchas veces es porque nos casamos con poner ciertas capacidades en ciertas cosas, pero no le damos visibilidad a otros roles que quizás pueden tener igual relevancia, respetando siempre algo que yo llamo alcance en cuanto a la capacidad de la persona, y que tiene que ver mucho con este otro enfoque, que es en cuanto a diseño y el impacto, es decir, cada persona tiene una expectativa dentro de la organización, quiere alcanzar ciertas metas. Entonces, si la organización no le habilita esos espacios, por ende, la calidad de diseño no va a ser la misma o va a caer en picada, valga la redundancia, y tiene que ver justamente con producir de manera correcta los entregables a tiempo y forma, y que realmente exista la mínima cantidad de fricciones. Entonces, miren que son pilares que no están
100% asociados a Nielsen Norman, sino que también son cosas que podemos vivir de manera orgánica en los equipos sin que precisamente estemos refiriéndonos a ellos en particular. Aquí podemos ver el esbozo a nivel general de cómo funciona entonces la propuesta de DesignOps para Nielsen Norman, en donde tenemos 3 formas de colaborar. Voy a adelantar a la siguiente, en donde tenemos ya algunas preguntas claves que nos pueden ayudar a entender un poco más esto. Y tenemos entonces este menú que nos habla de cómo trabajamos juntos, cómo realizamos el trabajo y cómo creamos impacto. Para algunos puede ser algo ya conocido, algo que ya esté aplicado en sus iniciativas, pero para otros puede ser algo muy nuevo. ¿Qué queremos como compartir en este punto para ya entrar en lo que, digamos, Design nos aporta a la organización? En que hay que tener en cuenta que cada uno de estos pilares tiene como 3 formas de aplicarse, pero también es responsabilidad de la organización, en cierta manera, adaptar el framework de acuerdo a su estado de madurez. Como les decía, Nielsen Norman tiene un estado que va de disperso a especializado, pero la idea es que no nos casemos con ese nivel en particular y nos quedemos allí, sino como a través de la aplicación de estos pilares, desde el cómo trabajamos juntos, desde la visión de organizar, colaborar y humanizar, que en resumen tiene que ver mucho en cómo estandarizamos los flujos de trabajo, cómo colaboramos entre el equipo interno y en otras áreas, y cómo realmente conocemos las necesidades de las personas desde el momento que entran a la organización hasta el momento que deciden retirarse. Aquí hay un dolor muy extrínseco que tiene que ver con la poca gestión del conocimiento que hay del equipo de diseño. Y cuando digo extrínseco es que no depende muchas veces a nivel interno de la organización, sino que se percibe más de modo de la forma en que las personas trabajan, porque también hay que reconocer que dentro de un ambiente de diseño hay bastante competencia. Por eso el cómo realizamos el trabajo tiene que ver justamente con tener una transversalización de los procesos, armonizar las diferentes iniciativas y que haya una comunicación clara ante las personas que son nuestros stakeholders, quienes están en contacto con nosotros, y cómo priorizamos, que ese es uno de los dolores que yo creo que aplica en cualquier rol de diseño, indiferentemente de que estemos hablando de DesignOps. Y no menos importante, y como último, el cómo creamos impacto. Aquí uno de los focos que considero es valioso del programa de DesignOps, y ojalá los podamos ver allí, aunque aquí ya veo algunas caritas que nos ha acompañado en el programa, es la medición, las métricas. Creemos que por ser parte de operaciones, las métricas están asociadas 100% a los resultados del proceso de diseño, pero también hay métricas asociadas a retención, a cantidad de iniciativas llevadas, a la productividad de los equipos, cosas que posiblemente se ven más desde el lado de people o desde el lado de tecnología producto, pero que Design nos puede acoger justamente para socializar el valor que tenemos como equipo de diseño, intentar socializar en mayor medida las iniciativas que llevamos y por ende habilitar ese trabajo colaborativo y también el uso de diferentes artefactos, porque al igual que cualquier disciplina de diseño, DesignOps también usa un Journey Map, también puede usar un Service Blueprint, también puede usar un User Persona. Las herramientas se aplican de igual manera. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro principal usuario son los líderes de diseño y los diseñadores per se que hacen parte de los equipos, pero principalmente pueden integrarse otros stakeholders que de alguna manera se integran a los procesos o que hacen parte de los equipos de trabajo de iniciativas paralelas. Entonces, lo importante hacer es como estas rebocas para podernos ya adentrar un poquito en lo que no es DesignOps. ¿Qué no es DesignOps? No es un proceso de diseño creativo, es decir, no reemplaza la capacidad de las personas. No es que entre el rol de DesignOps y por ende sale un rol de cualquier tipo. Es cómo le ayudamos a que ese rol pueda de alguna manera garantizar ciertos resultados sin que dependa justamente de pronto de ese apoyo puntual que pueda tener de otra área o que se enfoque en cosas manuales y que deje el proceso core de lado, sino que se enfoque bastante en lo que tiene que hacer. Tampoco es la rigidez de los procesos. Design nos busca que sea más visible lo que se hace desde el equipo de diseño, que realmente podamos adaptar nuevas formas de trabajo sin perder el foco, porque también hay una percepción de que Design no solamente aplica para grandes empresas, es decir, entre más grande sea el tamaño, más DesignOps tengo que tener, y de alguna manera sí, puede ser coherente, pero hay equipos que conozco o que de alguna manera son visibles en el mercado, en donde realmente la cantidad de DesignOps depende mucho de las iniciativas y productos que tenga la compañía, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, no solamente aplica para diseñadores solamente, sino que de cierta manera implica esa colaboración con otras áreas, como ya hemos hablado,
Y algo aquí muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando la organización funciona en gobierno de operaciones, es decir, cuando hay varias áreas con roles de Ops, es mucho más fácil la articulación porque no estamos hablando un lenguaje ajeno al que posiblemente puede verse fuera de los equipos que no tienen rol de operaciones. Vamos homologando ciertas cosas, se va garantizando como la necesidad de estandarizar ciertos procesos y por ende tener flujos más claros de acción frente a requerimientos internos, que es una como de las falencias que dentro del rol que yo he llevado de sign-offs he identificado, y aquí es donde me doy cuenta de la importancia de la gestión de los interesados o diferentes stakeholders. Entonces, bueno, también aquí tenemos otras cosas asociadas a lo que no es, pero te voy a hacer foco principal en lo que sí es, ya teniendo en cuenta que hablamos un poquito de lo que no, y básicamente es que, como ya mencioné, diseñamos para los diseñadores. Realmente es una actividad o rol que los diseñadores que son líderes ya venían ejecutando, pero que se estaban quemando, se estaban incendiando entre tantas tareas. También de alguna manera siempre busca generar un pensamiento ecosistémico, cómo trabajamos de manera conjunta con flujos nuevamente transparentes y que son claros para todos. También me gusta mucho lo que tiene que ver con el ciclo de vida del diseñador, cómo realmente garantizamos un career path, un plan de crecimiento claro para las personas que realmente se puedan fidelizar dentro de la organización. DesignOps no solamente se trabaja desde la mentalidad, sino que tenemos como dos formas de verlo. La mentalidad es lo que les mencionaba ya, un rol de líder o diseñador viene haciendo, pero cuando hay un rol dedicado, aquí hay también un paradigma y es que no todos los roles de Ops son diseñadores per se, o sea, no tienen una carrera de diseño. Yo, por ejemplo, no soy diseñadora de base, pero tuve que sumergirme durante bastante tiempo para poder entender cuál era la particularidad del proceso de DesignOps que yo desde mi experiencia y expertise podía aportar. También tiene que ver mucho con la parte de la estrategia y operacional. Y aquí les hago un ejemplo muy rápido. Yo en este momento trabajo en FEMSA y la estructura del equipo ha cambiado a estrategia y operaciones, justamente pensando que si el equipo de Ops y el equipo de diseño no está alineado a la estrategia organizacional, ahí es donde pierde justamente esa coherencia e hilo conductor que garantiza de que las personas que estamos haciendo lo necesario para poder entregar valor en los productos y que no se vuelven roles que están ahí de pronto como, voy a decir una palabra que es muy usada en Colombia, como quemando silla, haciendo nada, sino más bien buscando generar valor, así su foco está asociado en una disciplina puntual. Pero hablamos aquí más de equipos multidisciplinarios. Y finalmente también promovemos mucho el cambio, porque al ser un equipo que está como enmarcado en diferentes fases, no solamente a nivel de diseño, sino con otras áreas, traemos nuevas prácticas, compartimos nuevas formas de trabajo. Entonces, si no sabemos gestionar el cambio y transmitir eso de manera correcta, ahí es donde empiezan a haber fricciones y necesidad de intervenir los equipos y pues es un proceso también mucho de mentoría, aunque no parezca. Entonces, bueno, esa es como la parte introductoria. Ahorita le voy a dar la palabra a Caro, que nos va a contar más sobre lo que podemos hacer y si van teniendo preguntas, porfa, las van dejando en el chat para irlas respondiendo. Hasta ahora no hay ninguna pregunta que quieran hacerle a Lore antes de continuar. Por ahora no hay, perfecto. Bueno, como les decía Lore, bueno, DesignOps en el fondo se encarga de facilitar y de crear los espacios que permitan el diseño, ¿cierto? Y técnicamente podríamos decir que reduce la carga cognitiva en los diseñadores al momento de trabajar, porque muchas veces, bueno, quienes somos diseñadores, a veces nos pasa que se nos asigna una tarea y de repente nos dice, bueno, ¿cómo lo hago? Y en ese cómo lo hago hay todo un proceso de descubrimiento o de tratar de resolver ese cómo y tu proceso empieza a diverger y empiezas a perderte un poco en el camino que te querías seguir o te estaban pidiendo. Entonces, justamente DesignOps ayuda, ¿cierto?, a entregar estas herramientas para que cuando a ti te asignen, digamos, alguna tarea de diseño, tengas la claridad de cómo hacerlo y en caso de que tú no sepas, tengas los recursos para poder descubrir y hacerlo siempre de forma más eficiente, ¿ya? Muchas empresas de diseño no trabajan con DesignOps. ¿Y qué ocurre? Que los diseñadores empiezan a enfrentar a estos desafíos, ¿ya? Y empiezan a resolver el diseño con los recursos que ellos tienen, ¿cierto? O sea, como lo saben hacer, con los software que tienen. ¿Y qué ocurre? Después viene otro diseñador
que se incorpora al equipo o lo reemplaza y cambia toda la forma en la que uno trabaja. Entonces al final empiezan a generarse estos problemas de inconsistencia de diseño y obviamente nosotros nos encargamos de que esto se mantenga, digamos, estructurado para evitar todas estas fricciones dentro de los equipos de diseño, ¿ya? Ahora, volviendo un poco al tema, ¿qué podemos hacer con DesignOps? Bueno, lo que les comentaba inicialmente, la optimización de procesos, ¿ya? Eliminación de cuellos de botella y mejora de flujos de trabajo. Por ejemplo, cuando queríamos hacer testeos con usuarios, en donde yo trabajaba, no sabíamos cómo hacerlo en un principio y empezamos a crear distintas formas de cómo realizar los testeos con usuarios. Y, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos en nuestro proceso es que lo más demoroso en verdad no era diseñar el test, sino que era contactar a las personas para ejecutarlo. Entonces, nosotros, ¿cómo optimizamos nuestro proceso? Bueno, vamos a definir una serie de pasos para estructurar nuestro test y sacarlo dentro de los 2 o 3 primeros días del sprint. Y el resto de los días que nos quedaban de nuestra asignación, por ejemplo, nosotros la dejábamos para ir reclutando usuarios, entonces ya teníamos todo un proceso rápidamente listo y nos enfocábamos en el reclutamiento que era mucho más complejo, ¿ya? Colaboración mejorada, ¿ya? Por ejemplo, los procesos de onboarding de proyectos, no hablemos del onboarding todavía de cuando alguien se integra a un equipo, sino que, por ejemplo, cuando estamos enfrentando un proyecto y somos varios diseñadores, podemos crear metodologías o herramientas que nos permitan justamente colaborar e ir construyendo, por ejemplo, una mejor documentación, construir un documento de Figma, por ejemplo, sin inconsistencias, que podamos entender los nombres de los componentes, ¿cierto? Todo eso lo podemos definir en una conversación previa a través de DesignOps, ¿ya? Tenemos la gestión efectiva de recursos, ¿ya? Por ejemplo, cómo optimizamos nuestro capacity. Uno de los temas que puede ver DesignOps es medir el capacity. A veces los líderes de diseño asignan proyectos, pero la mirada que aporta el mindset de DesignOps es, bueno, ¿cuántas horas significan ese capacity para el diseñador? Si realmente las está aprovechando bien, si está sobrecargado, ¿cierto? Para optimizar, ¿cierto? No cargarse. Y lo mismo con ciertos recursos tecnológicos. Por ejemplo, tenemos que ver presupuestos. Sabemos que muchos software de diseño utilizan cuentas, ¿cierto? Y saber, bueno, si somos 10 diseñadores en el equipo, si somos 50 diseñadores en el equipo, cuánto presupuesto vamos a necesitar para que puedan usar Figma, para que puedan usar Notion o cualquier otra herramienta. ¿Ya? Y esta mirada, al menos dentro de mi experiencia, no todos los equipos la tienen. Entonces, DesignOps te aterriza un poco y te ayuda a pensar, oye, esto también cuesta plata. También, bueno, definimos los estándares de diseño, que en realidad es como quizás la parte más visible. Los casos ya como mucho más evolucionados empiezan a construir los famosos sistemas de diseño, ¿cierto? En donde es un sistema que comunica a todas las áreas involucradas en la creación de un proyecto digital, ¿ya? Desarrollo del equipo, o sea, cómo creamos oportunidades para que el equipo aprenda, para que enseñe también en caso de que haya algún seniority o las mentorías, como comentaba Lore, DesignOps o el rol de DesignOps puede facilitar y crear ese espacio. Y también adaptabilidad y escalabilidad porque permite que los procesos vayan creciendo, ¿ya? Tenemos empresas que han ido creciendo, empezaron con 5 diseñadores, ahora tienen 30 diseñadores. Entonces, ¿cómo vamos haciendo crecer nuestros proyectos y que se mantengan estables, ¿cierto? O si teníamos un proyecto pequeño y que de repente empezó a crecer, ¿cómo lo mantenemos bajo control? Entonces, digamos que DesignOps te puede ayudar un poco a tomar esos caminos, ¿ya? Entonces, vamos a volver un poco al menú de DesignOps que había comentado Lore recién, que está basado en el modelo Norman Nielsen. Entonces, en el pilar de cómo trabajamos juntos, se divide, ¿cierto?, en estos 3 ítems, que es organizar, colaborar y humanizar. Y dentro de estos pilares hay algunas actividades que
nosotros como Design Ops somos los responsables o los facilitadores de que se puedan llevar a cabo, o sea, eso es como lo importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definimos la estructura organizacional del equipo? Por ejemplo, si vamos a tener un UX lead por cada célula o un líder uno solo para varias células, ¿cierto? Que son distintas configuraciones que dependen de la organización. Cómo vamos a componer nuestro equipo, si vamos a ser solo diseñadores generalistas o vamos a ser diseñadores especialistas, si vamos a incorporar personas de otro tipo de rol que no sea diseño, que nos vaya a colaborar. ¿Ya? ¿Cómo definimos estos roles? Que es un tema bien desafiante, porque muchas veces se confunde, por ejemplo, un UX UI con un product designer o un diseñador gráfico de repente, un webmaster, he escuchado esa palabra todavía. Entonces nosotros dentro de la organización es, bueno, ¿cómo van a ser nuestros roles de diseño? ¿Cómo los vamos a construir? Y obviamente estas condiciones van un poco mutando dependiendo la empresa, dependiendo de la madurez organizacional, de su jerarquía, de su modelo de negocio, pero eso también te puede ayudar a definirlo. Y también, por ejemplo, los mapeos de competencia, por ejemplo, si queremos que estén más enfocados a alguien hacia research o alguien más hacia visual, arquitectura, también lo puedes ir definiendo y creando estos espacios. ¿Ya? También cómo nos vamos a comunicar, si vamos a tener reuniones, si vamos a tener rituales, retrospectivas, ¿cierto? Cada cuánto tiempo vamos a estar realizando estas reuniones para darnos feedback y apoyarnos mutuamente. Y en el pilar de la humanización, por ejemplo, está el tema de reclutamiento, que es todo un mundo el tema del reclutamiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar, por ejemplo, con el área de talento para que nos ayude a encontrar ciertos nuevo diseñador o ese nuevo perfil que necesitamos en nuestro equipo? ¿Cómo vamos a prepararle su entrevista laboral, ya sea la entrevista de recursos humanos o la entrevista técnica, la prueba técnica que le vamos a realizar? Si esa persona se incorpora, ¿cómo la vamos a recibir? ¿Qué elementos le vamos a entregar, ¿cierto? Ya sea equipo, acceso a software, explicarle cómo nosotros trabajamos, cuáles son nuestros estándares, ¿cierto? El tema del desarrollo de plan de carrera, ¿ya? Muchos de los que estamos acá entramos, ¿cierto? Pequeños, chiquitos, ¿cierto? A una empresa y obviamente esperamos crecer, aspirar a un nuevo cargo, una nueva responsabilidad. Entonces también el rol de design nos te ayuda a construir ese tipo de instancias, ¿ya? Ahora, ¿en cómo realizamos el trabajo? Bueno, definimos nuestros principios de diseño, ¿cierto? Nuestras líneas visuales, cómo vamos a trabajar. Si tenemos un producto y ese producto tiene que seguir una línea corporativa, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Cómo va a ser nuestro proceso, cómo vamos a llamar a nuestros componentes, ¿cierto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Por ejemplo, si usamos Figma, si usamos Sketch, Adobe XD, todo eso lo va ordenando el Design Ops, ¿ya? También cómo armonizamos y dónde organizamos, ¿cierto?, nuestra información y lo que llevemos en el transcurso de los proyectos. O sea, por ejemplo, los repositorios de conocimiento, la documentación, ¿cierto?, los sistemas de diseño, donde nosotros vamos a encontrar esa información para irla consultando. Entonces, un rol de Design Ops se va a hacer cargo, ¿ya? Y va a ser responsable de mantener esa información, mantenerla accesible, mantenerla actualizada y eventualmente también asignar a otras personas para que colaboren, ¿cierto?, en mantener estas cosas. ¿Cómo priorizamos? Que fue también un tema que había mencionado Lore, ¿cierto? El capacity, que es súper relevante, ¿cierto? ¿Cómo estimamos nuestros proyectos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos nuestros flujos de trabajo? ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando diseñamos con otros equipos, o sea, diseño y colabora con el equipo de desarrollo, puedes trabajar con el equipo de producto, con el equipo de marketing. Entonces, ¿cómo nosotros vamos entregando la información y cómo nos vamos comunicando con esas áreas? ¿Ya? También el tercer pilar tiene que ver en cómo creamos impacto. ¿Ya? Esto tiene principalmente que ver con la medición, con las métricas, ¿ya? Porque podemos nosotros hacer un trabajo súper bonito, súper inspirador, mucha investigación y muchos hallazgos, pero al final, ¿cómo nosotros sabemos que nuestro trabajo como Design Ops está generando un impacto en el equipo y está generando un impacto en la organización? Y bueno, a través de métricas, ¿ya? Por ejemplo,
entender si hacemos capacitación, cuántas personas participan, por ejemplo, cuántas personas van rotando en la empresa, porque hay empresas que tienen mucha rotación de diseñadores y de colaboradores en general. Eso también se puede ir midiendo, se puede hacer un seguimiento, se pueden hacer definiciones de cuando algo está bien hecho, ya, o sea, como el definition of done que le dicen en Agile, y cuando está terminado, ¿cierto? También cómo socializamos, cómo nos damos a conocer, porque también yo creo que a muchos les ha pasado que a veces el rol del diseñador es un poco desconocido o solamente se ve como lo estético, que ven, no, si el diseño hace las pantallas bonitas. Pero también nosotros nos hacemos cargo de dar a conocer estos logros que van más allá de lo visual, sino que todo, y toda una experiencia por detrás. Y ahí, bueno, y también cómo educamos a la organización, ¿cierto? A través de la habilitación, ¿cierto? De lo que nosotros vamos haciendo. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda, quiere comentar alguna cosa? Levante la manito. Ya, continúo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una definición de un rol de Design Ops. Es importante también entender que a veces no siempre vas a tener el rol de Design Ops, así como que tu contrato diga, eres Design Ops, pero sí el Design Ops es un mindset, es una forma de pensar. Entonces tú, desde tu rol, ya sea de diseñador UX UI, de Scrum Master o de Project Manager, del rol que tú tengas, tú igual puedes entender el mindset de Design Ops y aportar con la operativización de los procesos de diseño. Entonces, acá, como estábamos comentando recién, el Design Ops en general se encarga de la comunicación del equipo, planes de cooperación, de cultura, gestión de proyectos y escalar las operaciones. ¿Ya? También Design Ops tiene dos enfoques, ¿ya? Tiene un enfoque, un foco, ¿cierto?, interno, que es hacia el equipo, o sea, vamos a hacer instancias para mejorar la experiencia de trabajo de los diseñadores, hacia adentro, hacia el equipo, y tenemos también esta mirada externa que tiene que ver, bueno, cómo nos comunicamos con las otras áreas, ¿ya? Actualmente el rol del diseñador está inmerso en un mundo súper interdisciplinario, ¿ya? Entonces es importante también cómo nos vamos comunicando con las otras áreas y que no tengamos esas fricciones como la típica, ay, desarrollo no construyó el producto como lo diseñé. Bueno, Design Ops se encarga un poco de mediar eso también. Entonces, algunos enfoques de ejemplos del enfoque interno, bueno, lo que les comentaba recién, el desarrollo de competencias internas, ya sea plan de carrera, skill mapping, ¿cierto? Tenemos ese ejemplo, la gestión con recursos humanos, ¿ya? Uno que tiene que ver con los recursos humanos internos del equipo, o sea, yo como Design Ops tengo que ver, bueno, si los roles que están asignados coinciden con las capacidades del profesional que está a mi cargo, ¿cierto? ¿Cómo hago que estas personas colaboren entre sí? ¿Cómo les vamos asignando sus tareas, cierto? Y también hay una gestión de recursos humanos externa, o sea, con el área de recursos humanos, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos ver que hay ascensos, cambios de rol y responsabilidades, y eso que, por ejemplo, impacte en su remuneración, ¿ya? También nos encargamos de crear un clima laboral y la cultura de equipo, ¿ya? Una buena gestión de tu equipo y conociendo a tu equipo y sabiendo en qué son buenos, en qué les cuesta y cómo lo vas optimizando, ayuda a evitar el burnout. Actualmente se ha hablado mucho de, bueno, temas de estrés, de profesionales que se agotan, ¿ya? Y una buena gestión en realidad ayuda a mitigar ese problema. Entonces, una mirada de Design Ops en el equipo ayuda un poco a reconocer también, por ejemplo, si los equipos se están quemando, es bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Y cómo priorizamos, ¿cierto?, este problema. El tema de facilitar la capacitación, la comunicación interna y también la gestión de desempeño. O sea, obviamente, como nosotros estamos midiendo, como el tercer pilar del menú de Design Ops, bueno, estoy entrenando a esta persona, le estoy dando herramientas, obviamente yo quiero saber si está mejorando o no, para eventualmente, si implementase un plan de carrera, le digo ya si está en condiciones de un ascenso, de un más sueldo, etc. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos como Design Ops es, por ejemplo, los mapas de competencia o los skill mapping. Yo trabajé, por ejemplo, en el desarrollo de esta estructura en donde trabajo.
Y bueno, detrás de esto hay harto complejidad. ¿Por qué? Porque tienes que conocer a cada persona de tu equipo, saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones, ¿cierto? Igual como un user persona. Y esto tú lo vas mapeando, vas encontrando patrones, ¿cierto? Para construir esta matriz y después vas mapeando y tú vas viendo, bueno, en qué son fuertes. Por ejemplo, esta persona es fuerte en estrategia, pero esta persona a lo mejor está más débil y es más fuerte en prototipado. Entonces, una vez que tú vas comparando tu equipo, tú dices, ¿sabes qué? Mi equipo es muy bueno en UI, pero está muy desequilibrado en research. Entonces, a partir de eso, tú puedes crear una estrategia y decir, ya sabes que vamos a contratar research y bueno, a convencer a la organización de contratar nuevos perfiles para mejorar la experiencia y mejorar los productos. Entonces hay todo un proceso de negociación. Por ejemplo, también cómo queremos que vayan escalando, si por ejemplo existe el plan de carrera. Por ejemplo, un diseñador que recién está entrando, necesito que aprenda o que conozca todas estas skills técnicas, ¿cierto? Prototipado, framework, etcétera. Pero ya cuando está en los 3 años, y ya es un perfil más semi-senior, ya pueda ir manejando algunos conceptos más en profundidad, ¿ya? Incluso ya no solamente que se enfoque en entender, no aplicar, en entender procesos de diseño, sino que también entienda cómo funcionan las otras áreas, por ejemplo, cómo funciona la industria, cómo funciona el área técnica, ¿ya? Algunos frameworks que comprendan agilidad, que comprenda quizás un poco de código, ¿cierto? Pero nosotros como designers tenemos que construir las oportunidades para que esta persona aprenda y pueda crecer hasta esto de forma quizás controlada, ¿ya? Por ejemplo, este es otro modelo de cómo podemos aprender o capacitar a la gente de diseño, donde quiero que se focalicen. Por ejemplo, un visual design, quiero que se convierta en un motion design, pero si tengo a alguien que se encarga de prototipo, a lo mejor que se focalice en otra cosa. Entonces, todo eso lo ayuda a construir el rol de Design Ops. ¿Ya? También el tema de los onboarding, ¿ya? O sea, por ejemplo, si queremos hacer un onboarding de 1 año, de 6 meses, de 3 meses, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos seguimiento? Tenemos acá un ejemplo, bueno, este es un ejemplo de un onboarding general, pero el Design Ops también puede construir el onboarding del diseño. O sea, al menos a mí me pasó cuando yo entré a mi primer trabajo, bueno, yo entré como front, en verdad, y me dicen, Caro, mira, estos son los prototipos, maquetealos. Los prototipos estaban en PDF, no estaban en Sketch, eran PDF, no tenía cómo sacar los colores, como yo sabía Photoshop, empecé a sacar los colores con la Gotario, y yo preguntaba, oye, pero ¿qué es esto? No preguntes, maquetea, después te explicamos. Y yo tuve que hacer mi trabajo. Y yo decía, pero no quiero, o sea, no quisiera que me recibieran en mi próximo empleo de esa manera, o sea, es como súper agresivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro equipo o que nuestros nuevos integrantes se sientan acogidos, podemos también trabajar estos procesos. Y bueno, cuando hablamos del enfoque externo, tiene que ver un poco cómo gestionamos los proyectos, ¿cierto? Que les había comentado, la colaboración interdepartamental, ¿ya? Gestión de herramientas y tecnología, por ejemplo, las tecnologías son compartidas, a veces los desarrolladores tienen acceso a Figma, tenemos acceso al Jira, ¿cierto? Y eso también hay que corroborarlo y coordinarlo con otras áreas. Cómo estandarizamos los proyectos, o sea, puede que yo como diseñadora me vaya, venga otro y tiene que mantener la consistencia en el trabajo, ¿cierto? Que no confunda y les cambie, digamos, el esquema a los demás. Controlar la calidad, ¿cierto? Que, por ejemplo, nuestros componentes estén bien hechos, la documentación esté bien ordenada para que nadie se confunda, ¿cierto? Y obviamente tener siempre una retroalimentación y mejora continua. Entonces, acá algunos ejemplitos. Por ejemplo, acá una forma de cómo se puede trabajar con el equipo de desarrollo, ¿cierto? Creamos los mockups, hacemos el handoff, obtenemos feedback, arreglamos el diseño, ¿cierto? Y se van definiendo todos estos paso a paso, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos otra estructura, por ejemplo, de un poco de diseño externa, en donde están los diseñadores, hacen el handoff, ¿cierto? Se lo pasan a desarrollo y de ellos hacen una review y utilizan distintas herramientas que tú puedes ir definiendo.
Y, por ejemplo, acá usan Sketch, Figma, Zeppelin, varias herramientas. Estas herramientas tienen un costo, entonces si tú quieres usarlas, definir, bueno, jefe, líder, finanzas, necesito este presupuesto para poder optimizar mi producto o mi proyecto, pero puede pasar que a lo mejor no hay mucha plata, entonces tienes menos recursos y cómo optimizamos esos poquitos recursos para hacer algo eficiente. ¿Bien? Entonces, en el fondo, en resumen, ¿cierto? DesignOps es la clave para potenciar la operatividad del diseño, integrando eficientemente procesos internos y alineando estratégicamente el diseño con los objetivos organizacionales. O sea, eso es súper importante. O sea, no es solo como hacer el diseño porque quiero que sea lindo o porque quiero que sea bacán, como decimos acá en Chile, sino que también se alinee con la empresa con la que estás trabajando para entregar, ¿cierto?, un mejor trabajo, tanto para el equipo interno y que va a dar como resultado una mejor comunicación con las otras áreas y eventualmente un mejor producto que va a dejar a los clientes más contentos. Bueno, acá tengo un poco de material así adicional que teníamos de referencia, así que alguna consulta que quieran hacer. ¿Quieren comentar algo? Están muy callados. Ah, bueno, por aquí ya Javichu alzó la mano. Adelante, Javichu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería ver si podías poner la diapositiva que va después del onboarding. A ver, te la busco. Dame un segundito. Esta era la del onboarding y después está esa, enfoque externo. Sí, me gustaría ver si podías profundizar en esta parte del enfoque externo. Creo que eran 2 diapositivas, esta y Ya, otras o sea, 2. mira, en el enfoque, cuando hablamos del enfoque interno, es como ya, yo soy Caro, en mi equipo de Design Ops ya son las personas que están conectadas y me voy a preocupar de que su experiencia como equipo de diseño sea optimizada, ¿cierto? Entonces, cómo nos vamos a comunicar internamente, cómo voy a hacer que crezcan profesionalmente, o sea, como enfocado al equipo, ¿ya? Cuando hablamos del enfoque externo, o sea, son estrategias o acciones en donde el equipo de diseño se comunica con otras áreas, ¿ya? Nosotros en el mundo de diseño, al menos de experiencia de usuario, tenemos mucha comunicación con el equipo de desarrollo, por ejemplo, equipos de proyecto, equipos de producto, va a depender un poco de cómo esté estructurada la organización. Entonces hay metodologías o formas en donde nosotros comunicamos y ejecutamos el proceso de diseño. Entonces, entre estos ejemplos está la gestión de proyectos. Acá hablamos de las metodologías de gestión de proyectos. Por ejemplo, nosotros trabajamos, donde yo estoy, se trabaja mucho con Scrum y ocurre, por ejemplo, que hay una fricción, en muchas empresas ocurrió, fricción entre Scrum y diseño, porque diseño tiene Design Thinking y tiene estas 5 etapas y Scrum es como más rápido y se salta como pasos, entre comillas. Entonces, nosotros en esta parte, por ejemplo, si ese fuese el problema, decimos, bueno, ¿cómo nosotros tomamos el proceso de diseño, tomamos el proceso de desarrollo, lo conversamos y construimos nuestro propio proceso óptimo, sin saltarnos pasos, aplicando siempre las buenas prácticas y generando un resultado convincente según lo que nos pida la organización, ¿ya? Eso es como un ejemplo de lo que es como la gestión de proyectos, ¿ya? Lo mismo como te decía, la colaboración interdepartamental. Existen muchas empresas en donde todavía estamos hablando de silos. O sea, diseño está en una isla, desarrollo está en otra, entonces diseño termina su producto, o sea, su diseño, se lo manda a desarrollo y de ahí cero comunicación. Entonces después nos encontramos de que desarrollo maquetó, produjo algo totalmente distinto a diseño sin consultarle. Entonces, por ejemplo, DesignOps ayuda a hacer ese puente, a hacer un trabajo más colaborativo y ir evitando este tema de los silos, ¿ya? Y bueno, yo imagino que el tema de gestión de herramientas tiene que ver, bueno, qué vamos a utilizar colaborativamente, qué técnicas vamos a utilizar, sobre todo, por ejemplo, cuando son de estimación, ¿cierto? Entonces, esos son algunos ejemplos del enfoque externo. No sé si te quedó alguna otra pregunta que quieras hacer. Había otra diapositiva también, ¿verdad? Como que eran 2. Me,
acá. Bueno, estandarización de proyectos, bueno, esto tiene que ver mucho como el tema del handoff, ¿ya? O sea, cuando nosotros entregamos, técnicamente entregamos el diseño a desarrollo, tiene que haber una estructura de cómo lo vamos a comunicar. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo entregaba mi diseño a desarrollo, yo lo ponía en una lista en Notion y le ponía un ticket y le ponía toda una estructura. Y, por ejemplo, otra compañera, cuando querías entregar el prototipo a desarrollo, le ponía un ticket al prototipo. Entonces, eso no debiese ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si ella se va o yo me voy y cambia la estructura, ¿qué va a empezar a ocurrir? Oye, pero si nosotros usábamos el ticket o usábamos el Notion para saber, por ejemplo, si los proyectos estaban listos o no. Entonces, con DesignOps, el encargado, el responsable de coordinar y definir, bueno, cómo vamos a utilizar esta entrega, ¿ya? Lo mismo con el control de calidad, o sea, definimos cómo hacemos un buen proyecto, ¿ya? Cómo definimos el oficio de nuestros entregables, el oficio, digamos, de nuestra documentación, que esté ordenada, que esté indexada de cierta manera, que no todo sea un pegoteo de cosas, porque también he visto muchos proyectos o nos ha pasado que, por ejemplo, los Mural o todas estas plataformas de pizarra están desordenadas, no se entienden, entonces el DesignOps se encarga de organizar al equipo y decir, mira, vamos a trabajar nuestra documentación, nuestros procesos de esta estructura para que sea más fácil comunicarse. Y lo mismo con el tema de la retroalimentación, o sea, por ejemplo, que tiene que ver un poco con el impacto de, bueno, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si están satisfechos con nuestro trabajo, qué están esperando mejorar, y un poco a partir de ese feedback nosotros después ir iterando sobre nuestras metodologías y ir mejorando el diseño. Eso es. Ok. Sí, es que, pues en la empresa en Coppel en la que estoy yo, el proceso como hacia el exterior, los equipos de desarrollo sí está siendo bastante complejo. Sí estamos pudiendo encauzar lo que es la parte interna, pero cuando ya queremos como que el design ops abarque pues todo el desarrollo de producto, desde el diseño hasta la liberación, sí está siendo complejo, ¿no? Hacer ver a los demás que también tiene que llevar esos procesos y es un reto bastante grande ahora. De hecho, un proceso de diseño, de Design Ops, la verdad es que es largo. O sea, tú tienes una iniciativa, hay algunas iniciativas que pueden ser mucho más sencillas que otras, pero cuando hablamos del enfoque externo, a veces puede estar meses, incluso puedes pasar años para que, por ejemplo, el proceso de diseño sea end-to-end, ¿ya? Porque influye mucho la estructura organizacional, de cómo se ve diseño, ¿cierto? Entonces, tú vas tomando este menú que habíamos mencionado anteriormente, déjame buscarlo, por ejemplo, acá son varios ejemplos de iniciativas, entonces tú dices, bueno, yo quiero que diseño tenga un rol mucho más participativo en la construcción de un producto, pero voy a tener que seguir una serie de pasos que a lo mejor me va a tomar hartos años, no sé si años, pero a lo mejor un año, ¿cierto? Varios meses, y digo, bueno, voy decidiendo y dependiendo cómo es mi estructura organizacional, cómo lo voy tomando. Pero depende mucho de la madurez de diseño de la empresa y a veces puede tomar poco tiempo, dependiendo el tipo de empresa, puede tomar varios años. Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, Carito, por aquí ya respondí una del Design System, que ha sido más, pues como yo lo he vivido en FEMSA, que tenemos una persona que es experta en UI y nos ayuda con la administración de los Design System, pero como rol de DesignOps sí apoyamos mucho, particularmente desde mi lado, en la elección de la herramienta y documentación y administración del mismo. Más pensando que ahorita tenemos el reto de homologar todos los Design Systems de todos los negocios, porque quienes de pronto están en México, pues el negocio de FEMSA tiene muchos SPIN, desde SPIN by Otso, SPIN Premia, SPIN Plus, están SPIN por todos lados. Entonces los usuarios estaban confundidos sobre cuál era cuál, si éramos parte de FEMSA, si son negocios alternos. Bueno, eso fue un dolor como que se descubrió en un trabajo de campo y ahí nos apoyamos mucho de la parte visual. Y en la siguiente pregunta, igual, Carito, ahí si tú quieres aportar también, en cuanto a Jennifer, que menciona que cómo trabajamos con recursos humanos sin que haya ningún choque
actividades duplicadas, por ejemplo, si hacemos o RH hace el onboarding, planes de crecimiento y demás. En el caso particularmente mío, como lo he vivido, lo que es el onboarding de diseño lo he hecho siempre yo en las 2 últimas empresas que he trabajado. Y los planes de carrera, curiosamente, también los he elaborado yo, pues de la mano del equipo, porque finalmente el rol de people es mucho a nivel transversal, es decir, ellos dan el onboarding general de los beneficios de la empresa, de la cultura, todo como lo básico, pero literalmente te lo entregan, es como que tienes aquí a estas 3 personas, cuéntales qué hacemos en diseño, y si llegan para un negocio o un pod, que es como llamamos las células de trabajo particular, ya es el líder de ese equipo quien le da un onboarding particular, pero la idea es que el otro año el equipo de estrategia, ¿no? Que es donde yo estoy, tomemos todo el proceso transversal, porque es una tarea que le quita mucho tiempo al lead y al tener un buddy o mentor que lo acompañe, pues también se vuelve como complejo. Entonces la idea es que este rol tenga dominio general de lo que está haciendo ese equipo, la cadencia de las actividades, los flujos de trabajo, para que ya se pueda como desempeñar de manera autónoma y evitar el micromanagement, que sabes es lo que pasa cuando alguien nuevo entra, como muy pendiente de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es como que no, ya tú sabes qué hacemos, empieza a trabajar, pero que no sea una presión como de que ya el primer mes tienes que ser súper productivo, sino que aproveches mucho los tiempos que tienes, digamos, en solitario, mientras te adaptas como a la cultura organizacional. No sé ahí, Caro, si quieres decir algo antes de darle la palabra otra vez a Javichu. De hecho, una de las cosas que nosotros como designers tenemos que conocer son los otros stakeholders de la compañía y las otras áreas. Y al menos en mi caso, el área de recursos humanos creo que fueron como mis primeros aliados. Entonces, el primer consejo que yo te daría en ese caso, sobre todo si quieres hacer el diseño enfocado al equipo, es hacerte como amiga de gente de recursos humanos, entender cómo ellos trabajan y aportarles un poco a su visión, ¿ya? Y contarles un poco qué es lo que haces. Y se pueden también construir actividades en conjunto, ¿ya? Lo importante es ir rompiendo los silos, o sea, yo también trabajé en plan de carrera y tuve que trabajar con recursos humanos hartos meses y tuvimos hartas reuniones y fue un entendimiento mutuo, o sea, ellos tenían una mirada del recurso o del trabajo de forma súper tradicional y diseño venía con toda esta transformación digital, entonces, claro, al principio te va a generar quizá un poco de dudas, pero es un trabajo que tiene que ser colaborativo. Entonces, es cosa de conversar con el equipo, conocerlo y mejorar ya lo que existe. ¿Alguien más pregunta? Javier, cuéntanos. Sí, Javi. Sí, quería preguntar respecto a lo que es la distribución del framework de los 9 niveles. Si alguna vez se han enfrentado a tener un repositorio, un drive lleno de archivos y querer organizarlos de acuerdo a esa estructura. Es que justo me estoy como enfrentando a eso, ¿no? Cómo organizar la información del equipo para ubicarla en esos 9 niveles, cuando las palabras son un poco ambiguas, qué es organizar, qué es armonizar, qué es... Ya. Yo te puedo responder, mira, el tema del framework de Nielsen Norman es, bueno, es un framework como quizá el más en profundidad o el que más estandarizado, pero tampoco tienes que casarte con este framework, o sea, hacerlo tal cual, no, es que esto es armonizar y es esta cosa, esto es organizar y es esta otra cosa, porque nos hemos dado cuenta que cada empresa tiene distintas estructuras, ¿ya? O sea, esto se basa en generar una estandarización, ¿cierto? Como en investigaciones, pero igual no es mucho el contexto, digamos, hispano o latino, ¿cierto? Sino que se basa mucho en el contexto más anglo, ¿ya? Que tiene otra estructura. Entonces, no se trata como de estructurarlo exactamente, porque todavía el Design Ops es algo relativamente nuevo, que está creciendo, que se está formando, ¿ya? Y tú puedes también crear tu propia estructura, ¿ya? Lo importante, más allá del framework, es que logres un acuerdo con tu equipo, que todos entiendan ese acuerdo, que todos lo respeten y después que todos puedan transmitirlo, ya sea a los nuevos integrantes o a otras áreas de la empresa y que haya este lenguaje en común. Perfecto. Gracias, Carito.
Gracias, Súper. Javier, por todo. Aquí vamos a cerrar con esta pregunta, si quieres, de Jennifer, para no dejarla pendiente y ya cerramos. Que me gustaría responderle si Carito quiere decir algo. Jennifer pregunta, ¿cómo ven el campo laboral para designers, ya que es un puesto relativamente nuevo? Pues mira, el rol, digamos que como rol per se, sí se puede ver como algo nuevo, pero ya se viene trabajando hace varios años. Digamos que la persona que yo descubrí quien ya venía desarrollando el mindset de designers en sus equipos era José Coronado, o es José Coronado, que actualmente es VP, creo que de operaciones en Target, no recuerdo si es operaciones y algo más, se me va. Tuvimos la fortuna de tenerlo en la conferencia de designers. Antes de este rol está en el JP Morgan, y él siempre ha sido como responsable de equipos de operaciones a nivel global, muy con ese foco que hablamos ahorita de gobierno de operaciones, es decir, varios equipos en la organización trabajan en pro de garantizar las actividades que de pronto suelen ser repetitivas o que se alejan del core del rol que la persona está ejerciendo y que se vuelve un apoyo transversal. Y particularmente yo mis primeros roles fueron como UX Researcher y Service Designer, y justamente el desarrollo del mindset terminé descubriendo y trabajando en designers. Entonces el campo laboral es bastante amplio, como mencionaba Caro, no solamente el rol de designers tiene ese nombre per se, tiene muchos nombres, muchas veces nos llaman project managers, a mí muchos me dicen que soy una Scrum Master, otros me dicen que si estudié psicología, porque también se tengo que sentar con el diseñador que está frustrado, aburrido, y yo estoy sufriendo porque de alguna manera uno a veces sabe que la realidad del negocio no permite como lograr esas metas particulares. Entonces es un rol muy versátil, y realmente es importante pensar también que se vuelve como una especie de habilitador desde muchos puntos de vista. Entonces yo tuve que aprender mucho el tema de desarrollo, los lenguajes de programación que usamos en los productos, entender mejor el uso del design system, entender mucho el uso de Figma. Me he arriesgado, aunque no lo hago hace mucho tiempo, como entrar a editar flujos de trabajo, porque digamos que no ha sido mi área de expertise, pero sí como que me ha invitado a muchas cosas. Y también la pregunta que les hago es si están buscando cambiar de rol o adaptarse a este rol, es qué tan dispuestos estamos a probar cosas nuevas, porque si hablamos de la experiencia particularmente mía y de Caro, nos podemos quedar aquí horas contándoles todo lo que hemos hecho, pero realmente cuando nos escucha decir, pero como, ok, bueno, ¿y qué tengo que hacer para alcanzar ese nivel de conocimiento o poder tener esas experiencias? Y va a depender mucho del interés particular de cada uno de ustedes. Entonces, creo que también hagan como las preguntas que quieran con respecto a eso. Y ya con estos últimos anuncios que nos va a dejar Chachi, pues este libro que están sorteando de Peter Merholz, que tuve la oportunidad de estar con él en un workshop de Rosenfeld, creo que dejó muy claro de que dos cosas con las que me quedé principalmente: los años de experiencia no definen tu nivel de seniority, y uno le puede inventar cualquier nombre al cargo que tiene. Lo importante es que muestres coherencia y práctica en lo que dices que sabes hacer. Ya, básicamente es eso. Esos son los dos tips exitosos que yo resumo de su charla o de su workshop de 8 horas, porque él ha demostrado de que hay personas que no tienen título nada que ver con diseño y son mucho más buenos que personas que dicen estar años trabajando en diseño, pero no han tenido la práctica suficiente. Entonces, ahora sí, Chachi, me quedo en silencio para que nos den los anuncios finales, y agradecerles mucho por su asistencia, y esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor. Y para quienes nos vean después, pues súper abiertas con Caro y yo responderles preguntas por LinkedIn, y ya. Ahora sí. Son ellas dos las encargadas que van a enseñarte a formarte como Design Ops. Si estás interesado o interesada, súmate en esta promo navideña única en el año con 25% de descuento, aparte de los bonos del programa, que es el sorteo de este ebook tan clave para el Design Ops. También estamos con el video talk de Fio Mata, que ella es Head of Core Digital Experience en Rimac, con este video talk que es aplicando OKRs, que también es muy clave en los equipos de diseño. El sorteo de una suscripción anual de Headway, que es la aplicación de audiolibros, y una masterclass de pausas activas también. Así que estamos con esta promo navideña. Si quieres sumarte, aprovéchalo. Vamos a estar todo el mes de diciembre para que puedas sumarte al programa de Design Ops.
Y bueno, con Carito y con Lore vamos a estar arrancando el miércoles 21 de febrero con un nuevo caso real, en esta ocasión Digix, una agencia colombiana. Nosotros todos nuestros programas son con un caso real. ¿Qué significa un caso real? Así en breve, es una empresa, viene y nos trae un reto de diseño. Es para los programas de Design Ops, UI Design, Service Design y Product Design. Todos nuestros talleres y programas cuentan con casos reales. Viene una empresa, nos trae un reto de diseño para que con Design Ops podamos resolver. Y bueno, se formulan equipos y estos equipos desarrollan este caso real. Así que es una experiencia real con una empresa real que trae su reto de diseño para que ustedes puedan practicar con lo que pasa en la vida real y con stakeholders de la empresa, ¿no? Así que todos sean bienvenidos y bienvenidas con toda esta promoción que tenemos y pueden escanear el QR o si no entrar al Instagram de Repensar y pedirnos más información. Muchas gracias, ya nos estamos viendo en el 2024, agradecerles Carito y Lore, sé que nos hemos pasado de tiempo, ya último evento del año, estamos celebrando 9 años de Repensar también hoy día, así que muchas gracias a toda la comunidad, que tengan lindas fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Lore y Caro. Gracias a ustedes, nos vemos muy pronto y los esperamos en el programa en el 2024. Muchas Abrazo, gracias que estén muy por bien. quedarse. Nos vemos. Que estén Cuídense. bien. Felices fiestas. Chao. Gracias, Karen, igual. Feliz fiesta, Carito y Lore.